A ver, jóvenes, buenas tardes a todos los que se han conectado a la clase. Vamos a empezar el tema de hoy día. No sin antes informarle que los temas que se vienen desarrollando, como pueden ustedes observar, tanto los apuntes como las grabaciones de las sesiones en el aula virtual. ¿Ya? Asimismo, estamos hoy día en la semana número 4. Su examen parcial ya está programado para la semana 7, que es el día martes 17 de enero, ¿no? En su horario programado, de 4 a 6 en el aula 01 de la Facultad de Química, ¿ya? Solo deben llevar 2 hojas de papel cuadriculado, su lápiz o lapicero, y no se aceptan hojas de cuaderno, ¿ya? El examen, repito, es presencial. En su hora programada, que está el día martes, de 4 a 6 de la tarde. Se le está avisando 3 semanas antes para que ustedes lo tengan presentes. ¿Hasta qué tema? Hasta el tema número de la semana 6, ¿no? El examen se va a tomar en la semana 7. Nosotros estamos en la semana 4. Con esas indicaciones, vamos a continuar la clase de hoy día. Entonces, el tema de hoy día estuvimos viendo ya los límites algebraicos, algunos problemas referentes a ello de cómo podemos calcular los límites utilizando las propiedades del álgebra, ya sea la factorización o la racionalización. Los límites trigonométricos, en este caso, no vamos a demostrar las fórmulas, simplemente vamos a indicar las propiedades que existen, ¿no? Para los límites trigonométricos hay ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, el límite de seno de x sobre x es igual a 1. El límite de x sobre seno de x es igual a 1. El límite de seno de x es igual a 0, ¿no? En forma general, el límite de seno de kx entre kx es igual a 1. El límite de coseno de x es igual a 1. El límite de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. El límite de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado es igual a 1/2. El límite de tangente de x sobre x es igual a 1. El límite de x sobre tangente de x es igual a 1. Y en forma general, el límite de la tangente de kx entre kx es igual a 1. Todos estos límites, ¿no? Todos estos límites, si tú observas, funcionan. Estos límites funcionan solamente cuando x se aproxima a 0, ¿no? O sea, estos teoremas funcionan cuando x se aproxima al número 0, ¿no? Entonces vamos a ver las formas que se deben o que se pueden presentar un problema de este tipo, ¿no? De este tipo. Muy bien. Antes de desarrollar un problema sobre límites trigonométricos, yo debo saber las fórmulas de la trigonometría, ¿no? Sobre todo las identidades trigonométricas, ya sea las que estás observando, ¿no? Tenemos de ángulo doble, ángulo mitad, suma y diferencia de dos ángulos, transformación en producto, transformación de producto en suma, ¿no? Esas son las fórmulas trigonométricas existentes, ¿no? En el semestre anterior, ¿no? Se dio un pequeño trabajo para que
lo realizara, ¿no? Y ahí también investigaste sobre estas fórmulas trigonométricas que lo puedes encontrar en cualquier libro de trigonometría. Ya. Entonces, yo tengo que saber estas identidades para poder desarrollar un problema sobre límites trigonométricos. Debido a que a veces hay ciertas transformaciones que se deben hacer al problema para que se pueda simplificar. Entonces, con esas consideraciones, vamos a resolver este problema, por ejemplo, ¿no? A mí me dicen límite cuando x tiende a 0 de 6x menos seno de 2x sobre 2x más 3 seno de 4x. Entonces yo tengo que adecuarlo, esta parte ya está, ¿no? Aquí nos están dando cuando x tiende a 0, ¿no? Entonces yo podría aplicar cualquiera de esos teoremas, ¿no? Pero hay que darle la forma, ¿no? Hay que darle la forma porque no, los factores no tienen esta forma, ¿no? Solamente aparece el seno. Entonces nosotros hay que darle la forma al problema. Entonces les decía que para resolver un problema de límites trigonométricos, yo tengo que adecuar al problema, ¿no? Porque el problema no me lo van a dar con los teoremas para que yo simplemente lo aplique, ¿no? Yo tengo que adecuar el problema, ¿no? Darle la forma para poder aplicar las propiedades, ¿no? Tampoco no hay un procedimiento específico, ¿no? Entonces, a través de tus habilidades de razonamiento, ¿no? Tienes que tú hacer aparecer en este problema dichas propiedades. Por ejemplo, en este problema yo puedo que aparezca esta propiedad, ¿no? Seno de x sobre x, ¿no? El x puede tomar cualquier valor. Puede ser x, 2x, 3x. La idea es que tenga la forma, ¿no? Que tenga la forma de algunas de estos teoremas que se puede aplicar para poder resolver el problema. Entonces, ¿qué pasaría si yo a este problema, ¿no? Lo divido entre x en ambos lados, ¿no? Solamente para poder buscar la propiedad. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Entonces, podría hacer lo siguiente. Entonces, una de las soluciones sería límite cuando x se aproxima a 0, ¿no? Seis x menos seno de 2x entre x. Entre 2x más 3 seno de 4x entre x. Si yo estoy dividiendo entre x, porque yo quiero darle la forma y poder aplicar la propiedad. Y la expresión no se va a alterar, ¿no? Porque esta x se puede eliminar y me sigue quedando el mismo problema. O sea, la expresión no se ha alterado.
Entonces, esto continúa, ¿no? Sería límite cuando x se aproxima al 0. Esta x sabemos que pasa a dividir a cada uno de los términos, ¿no? Puedo pasar a dividir. Sería 6x entre x menos seno de 2x entre x todo. Hago el mismo procedimiento que he hecho en el numerador. 2x entre x más 3 seno de 4x entre x. Ahora sí, observo si se puede simplificar, ¿no? Y veo que aquí se va a eliminar la x, ¿no? Límite cuando x se aproxima a 0 de 6 menos seno de 2x sobre x. Aquí quedaría 2 más 3 seno de 4x sobre x. Ahora, yo para aplicar la propiedad, ¿no?, a esta expresión, si observo, ¿no?, si yo quiero aplicar la primera propiedad, yo quiero aplicar esto. Para aplicar ello, los ángulos deben ser, en este caso, iguales, ¿no? Si este es x, estás observando que este también es x. O sea, deben ser igualitos ambas variables. Entonces, observo acá, que acá tengo yo 2x. Y acá tengo x. Igualmente, acá tengo 4x y acá tengo x. Entonces, sería convertirlo, ¿no? Entonces, como lo convertimos, simplemente multiplicando por 2 en el numerador y denominador, ¿no? Al final, ¿por qué lo multiplico en el numerador y denominador? Porque la expresión no debe alterarse. Igualmente acá tengo un 4. Entonces acá le coloco un 4 y lo multiplico por 4. Muy bien. Ahora ahí sí puedo aplicar la propiedad, ¿no? La propiedad me dice que cuando el límite de x se aproxima a 0 de una expresión trigonométrica que tenga esta forma, este es igual a 1. Igualmente acá, este es igual a 1. Por consiguiente, me va a quedar 6, 2 por 1, y acá sería 2 más 3 por 4. Entonces acá sería 6, 2 por 1, 2.
2, 3 por 4, 12. 6 menos 2, 4. Y 2 más 12, 14. Le puedo sacar mitad. Entonces la respuesta quedaría 2/7. Entonces ahí tengo el resultado de ese límite trigonométrico, ¿no? Entonces esa es una manera de cómo se podrá o cómo se podría resolver un problema referente a límites trigonométricos, dándole la forma para poder aplicar la propiedad. Entonces yo lo adecuo al problema, pero sin alterarlo, ¿no? Pues, como hemos visto, lo hemos dividido tanto al numerador como al denominador entre X para que vaya apareciendo la primera propiedad, ¿no? Vamos a copiar otro problema. Momento. En este ejemplo 2, ¿no? Vemos otro tipo de problema, ¿no? También es un límite trigonométrico porque contiene el factor 1 menos coseno de X, ¿no? Entonces, al aparecer ese factor, ya yo sé que se trata de un límite trigonométrico. Pero ¿cuál es el detalle acá, no? El detalle es que los teoremas, ¿no? Como te había mencionado al inicio, todos se están aproximando a cero, ¿no? Todos se están aproximando a cero. Y en el problema que me están dando, el X se aproxima a pi tercios, ¿no? Pues yo cómo podría aplicar los teoremas si este término, ¿no? No es cero. Entonces habría que hacer algo, ¿no? O otro caso sería reemplazarlo, ¿no? Capaz es un límite directo. Es un límite directo, puedo reemplazar 1 menos 2 coseno de pi tercios entre pi menos 3x vale pi tercios. Analizo el denominador, ¿no? Porque esto es lo que me interesa, que no debe ser 0. Este 3 se va, ¿no? Y me queda pi menos pi, 0. Quiere decir que es un límite indeterminado. Entonces debo anular esa indeterminación. Entonces el procedimiento para este tipo de problemas, procedimiento es hacer lo siguiente. Vamos a Entonces, la solución acá sería hacer lo siguiente. Mira, este término voy a copiar de nuevamente el límite. Vamos a copiar esto de nuevo. ¿No? Y lo que se va a hacer es que este pi tercios, lo voy a trasladar. Es como si fuera un signo igual, ¿no? Esta flechita lo consideras como un signo igual. Lo trasladas al primer miembro. Entonces me va a quedar límite cuando x menos pi tercios, flechita, y acá ha quedado 0, pues, ¿no? De 1 menos 2 coseno de x pi
menos 3x. Y a esto le das un cambio de variable, ¿no? Le vamos a dar una nueva variable. Cambio de variable, ¿qué quiere decir? Darle una nueva variable. Vamos a darle que a esto se llame U o Z, como tú quieras llamar. Yo lo voy a llamar U. Entonces, si a esto le doy una nueva variable, me va a quedar límite cuando U se aproxima a 0 de 1 menos 2 coseno de x pi menos 3x. ¿Está? Como ves, al hacer ese cambio de variable me ha permitido a mí que ya la variable se aproxime a 0 y pueda aplicar estas propiedades, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, ¿no?, la nueva variable que ha sido U. U le hemos dado nosotros x menos pi tercios. Y despejamos x, ¿no? Si nosotros despejamos x, nos va a quedar que x vale U más pi tercios. Ahora hay que reemplazarlo, ¿no? Nos va a quedar límite cuando U se aproxima a 0, 1. Entonces, una vez que has despejado x, lo vamos a reemplazar. Donde veo x, le voy a poner la otra variable. 1 1 menos 2 coseno de U más pi tercios. Acá sería pi menos 3x equivale U más pi tercios, ¿no? Sigamos desarrollando. En la parte del numerador, vamos a desarrollar el numerador. Poner por aquí. En el numerador yo tengo 1 menos 2 coseno de U más pi tercios. Esta es una suma de ambos para la variable, para la función coseno, ¿no? Es una suma de ángulos, como te había mencionado, hay que saber la fórmula, pues, ¿no?, para una suma de ángulos de la función coseno. Acá la tenemos. Puedo copiar. Vamos a pegar. Ahí está la función coseno, ¿no? Entonces acá como me dice que cuando es más, arriba es menos, ¿no? Coseno del primero más coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Entonces el 1 permanece ahí. Entonces esto sería 2. Voy a abrir un corchete. Entonces esto sería coseno del primer ángulo. En este caso es U. Coseno de pi tercios. Menos seno del primer ángulo. Seno del segundo ángulo. Pi tercios. Y cierro corchete. Y vamos a reemplazar qué valores podemos encontrar. Coseno de U, no sabemos cuánto vale U. Coseno de pi tercios. En la calculadora, ¿no? Si tú
lo transformamos a grados sexagesimales, ¿no? El pi vale 180, ¿no? Sería, en otras palabras, como si halláramos coseno de 180 entre 3, 60 grados. Aquí también, 180 entre 3 es como si hallamos seno de 60. Y este valor también es conocido, ¿no? Lo podemos hacer con la calculadora o simplemente con los ángulos notables conocidos. Creo que acá hay una tabla para 60. Bueno, acá lo tenemos. Queremos coseno de 60, un medio, ¿no? Coseno de 60, un medio. ¿Lo vemos? Sería un medio. Seno de 60, seno de 60 raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Entonces nos va a quedar 1, ¿no? Ya multiplicando. Sería 2 por coseno de u por un medio. Simplemente sería coseno de u. Al multiplicar el segundo término, menos por menos más, el 2 se elimina, me va a quedar raíz de 3, raíz de 3, seno de u. Raíz de 3, seno de u. En la parte del denominador, ¿no? En esta parte del denominador, si nosotros la desarrollamos, va a quedar pi, ¿tá? Menos 3u, menos por más, menos 3 por pi tercios, va a quedar simplemente menos pi. Bueno, esto se elimina y me va a quedar menos 3. Entonces va a quedar límite cuando u se aproxima a 0. En el numerador voy a tener lo que me ha quedado ya de desarrollar esa función de una suma de ángulos, 1 menos coseno de u más raíz de 3 seno de u sobre negativo 3. Ahora, de acuerdo a las propiedades que tengo, ¿no? De acuerdo a las propiedades, yo voy a formar dichas propiedades para poder aplicar los teoremas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que ese menos 3u pasa a dividir a cada uno de los términos, ¿no? Se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? Límite cuando u se aproxima a 0, puedo agrupar 1 menos coseno de u. Aquí le pongo menos 3 por u. Más entre menos, puedo poner menos, menos raíz de 3 sobre 3 seno de u, ¿no? Entre u. Entonces yo estoy que le doy la forma.
para poder aplicar los teoremas, ¿no? Entonces, ¿qué me dice un teorema? Busco un teorema donde esté 1 menos coseno de u sobre u. La variable, como te menciono, no necesariamente va a ser x, ¿no? Acá tengo, ¿no? 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. Entonces digo, según la propiedad, ¿no? Cuando el límite se aproxima a 0, 1 menos coseno del ángulo entre el ángulo, todo esto es 0. 0. Y seno de u sobre u, según la propiedad, eso es igual a 1. Quiere decir que me va a quedar 0 entre menos 3, 0, menos raíz de 3 sobre 3 por 1, menos raíz de 3 sobre 3. 0 menos raíz de 3 sobre 3, me queda menos raíz de 3 sobre 3. Y eso sería la respuesta, ¿no? Entonces, esa es otra forma de desarrollar un límite trigonométrico. La primera forma, adecuando el problema, ¿no? Dándole la forma para poder aplicar los teoremas que ves acá. Y la segunda forma, también adecuándolo, haciendo un cambio de variable, de tal manera que al final pueda aplicar las propiedades. Vamos a hacer otro problema, un momento, para copiar. Bueno, en ese problema número 3, solamente hay que adecuarlo. Vemos que podemos aplicar los teoremas directamente porque el límite está aproximándose a 0. Entonces yo tengo que adecuar, darle la forma para poder reemplazar, ¿no? Entonces aquí la solución sería hacer lo siguiente. Entonces la solución sería límite cuando x se aproxima a 0 de seno de x, ¿no? Lo voy a transformar a la tangente porque la tangente es seno sobre coseno. Pues no se ve. Esta tangente es equivalente a seno entre coseno. Esa es la tangente, seno entre coseno, menos el seno de x. Entre x al cuadrado, al cubo. Es el cubo. Bien. En el numerador, y esta x al cubo, inclusive lo puedo expresar como x por x al cuadrado. X por x al cuadrado me da x al cubo. Sigo desarrollando, sería límite cuando x se aproxima a 0 y agrupo los términos. Pero antes de agrupar, veo que aquí está repitiendo el seno, ¿no? Puedo factorizar. Si factorizo sería seno de x que multiplica
1 menos 1 sobre coseno de x menos 1. Estoy factorizando el seno de x, ¿no? Seno de x que multiplica 1 sobre coseno de x por negativo 1. Entre x, aquí x al cuadrado. Entonces, ¿por qué lo he hecho así? Porque yo sé que seno de x entre x, cuando x tiende a 0, es 1, ¿no? Entonces yo puedo ya deducir acá que según los teoremas de los límites, todo esto equivale a 1. Entonces, lo que voy a tener ahora es límite cuando x se aproxima a 0, ya habiendo eliminado ese factor, aplicando la propiedad, tengo 1 entre coseno de x menos 1 sobre x al cuadrado. Si yo le aplico producto cruz, ¿no? O producto aspa, como quieras llamarlo, voy a obtener lo siguiente, ¿no? Límite cuando x se aproxima a 0, 1, ¿no? Esto pasa a multiplicar acá, menos coseno de x entre coseno de x entre x al cuadrado. Por extremos y medios, ¿no? Por extremos y medios, nos va a quedar esto, límite cuando x se aproxima a 0, ¿no? 1 menos coseno de x, ¿no? Entre x cuadrado por coseno de x. Y veo si hay propiedad 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Vemos las propiedades. Acá hay una propiedad, ¿no? Mira, date cuenta acá. 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado es un medio. Con esa propiedad yo me voy al problema y digo, según las propiedades, esto de aquí equivale a un medio. Entonces prácticamente me quedaría, o el problema se reduciría a lo siguiente, ¿no? Límite cuando x se aproxima a 0, ha quedado 1, ¿no? Sobre 2 coseno de x. Ahora sí lo reemplazo, pues, ¿no? Lo reemplazo. Cuando x vale 0, sería 1 por 2 coseno de 0 grados. Y coseno de 0 grados, si tú revisas en tu calculadora, tu tabla de funciones trigonométricas, esto equivale a 1. Entonces mi respuesta a este problema sería un medio, ¿no? Porque 2 por 1, 2 por 1, 2. Entonces, como puedes notar, ¿no? Se ha ido transformando
dicha expresión para poder eliminar términos y así poder aplicar los teoremas, ¿no? Vamos a hacer un problema más sobre límites trigonométricos. Límite cuando x se aproxima a 0. De 1 menos raíz de coseno de x sobre x cuadrado. Entonces la solución aquí sería, no puedo aplicar teorema directamente, hay que darle la forma, ¿no? Hay que darle la forma, pero yo sé que cuando hay raíz, ¿no? Según los límites algebraicos que hemos visto, se puede racionalizar. Entonces empezaríamos racionalizando esa expresión, ¿no? Quedaría límite cuando x se aproxima a 0. Uno menos raíz de coseno de x sobre x cuadrado. Para racionalizar, ¿no? Si tú has revisado los apuntes anteriores, cuando es una raíz cuadrada, se multiplica por lo mismo, pero con signo cambiado, que a eso lo llamamos la conjugada, ¿no? 1 más raíz de coseno de x, ¿no? Aquí también 1 más raíz de coseno de x. Entonces va a quedar límite cuando x se aproxima a 0. Según los productos notables, en el numerador, ¿no? La multiplicación de estos dos factores nos daría el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Aquí nos quedaría en el denominador x cuadrado 1 más raíz de coseno de x. Sería el límite cuando x se aproxima a 0. Y aquí quedaría 1 al cuadrado es 1. Esto de aquí anula la raíz. Coseno de x cuadrado más 1 más raíz de coseno de x. Aquí observamos ya, según lo anterior que hemos visto, algo parecido, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 de estos términos equivale a 1 medio, ¿no? Equivalen a 1 medio. Entonces nos va a quedar límite cuando x se aproxima a 0 de 1 por 2 que multiplica 1 más raíz de coseno de x. Lo que nos
Queda ahora simplemente reemplazar. 1, 2, 1 más raíz de coseno de x, pero x vale 0 grados. Esto me va a quedar 1, 2, 1 más coseno de 0 es 1. Raíz cuadrada de 1 es 1. Va a quedar 1 más 1, 2. Y este 2 multiplicado por 2 en el denominador, 4. Ya mi respuesta sería un cuarto. Un cuarto. ¿No? Entonces ahí tenemos una variedad de problemas de cómo se podría presentar referente a los límites trigonométricos. Los límites trigonométricos. Bien, continuando, como segundo punto, vamos a ver límites al infinito. ¿No? Bueno, ¿qué significa infinito? ¿No? Se dice que, por ejemplo, el universo es un espacio infinito, ¿no? Entonces, infinito, aquí en límites, es sinónimo de alguna cantidad bastante extensa, ¿no? Y se representa con una simbología que parece un 8, ¿no? Pero en forma horizontal. Entonces, esta cantidad, esta simbología me indica una cantidad bastante extensa, ¿no? Entonces, el infinito se considera en el cálculo una cantidad extensa. Algunas operaciones con este infinito, por ejemplo, si yo multiplico o sumo o resto, ¿no? Una constante, cuando se refiere a una constante, se refiere a un número, ¿no? Como si le sumaras a 20 millones, le sumaras 0.1. ¿Qué va a pasar? No ha variado nada, ¿no? Sigue siendo una cantidad bastante grande, o sea, infinito, ya sea más o menos un número, sigue siendo infinito. Infinito por un número, sigue siendo infinito. Cero entre una constante, eso sí hemos visto que es cero, pero la constante dividido entre cero, ¿no? Me da indeterminado o una cierta cantidad de número llamado también infinito, una indeterminación. Infinito entre una constante me da infinito. Y así tengo diferentes operaciones con el infinito, ¿no? Infinito por infinito, infinito. Infinito más infinito, infinito. Todo número elevado a la cero es 1, ¿no? Infinito elevado al infinito me da infinito. Y así también existen indeterminaciones. Una de las que hemos estado analizando es esta indeterminación, ¿no? 0 entre 0, ¿no? Es una cantidad indeterminada. 0 entre 0 también es una cantidad indeterminada. ¿Qué más tenemos en operaciones con el infinito o límites al infinito? Tenemos algunos teoremas, ¿no? Algunos teoremas que dicen que cuando x se aproxima al infinito de 1 entre x es igual a 0. O k entre x es igual a 0. Ya te dije que k representa un número, ¿no? En forma general, si tú tienes 1 entre x elevado a cualquier potencia, es 0. Y k entre x elevado a cualquier potencia es 0. Entonces, esto, ¿no? Para poder comprenderlo, ¿no? Es como si tú dividieras 1 entre
10 millones, ¿no? Entre 10 millones va a quedar 0 y tantos, ¿no? Aproximadamente 0. Se vas a dividir un número bastante pequeño entre una cantidad extensa, me da 0. En el cálculo, un número entre el infinito, entre un término elevado a cualquier potencia, ¿no? Esto es 0, ¿no? Siempre y cuando el x se aproxime al infinito. Ya, entonces eso hay que tener en cuenta cuando vamos a resolver un problema de límites al infinito. Bueno, aquí tenemos un problema de límites al infinito. Entonces, ¿qué se busca en límites en el infinito? Que haya una fracción, ¿no? Ya sea un número dividido entre una potencia, ¿no? Para que al evaluarlo, eso dé como resultado 0, ¿no? Parecido a los límites trigonométricos, ¿no? Así, algo parecido, ¿no? Eh, tiene la misma analogía, ¿no? Hay que darle la forma para poder aplicar los teoremas, sobre todo estos teoremas que ves acá, ¿no? Teorema 1 en forma simple y teorema 2 en forma general, ¿no? Vamos a darle solución a este problema para que logres comprender las propiedades. La solución sería, ¿no? Primero, lo podemos dividir entre la potencia x, ¿no? Entre la potencia x para que se forme la fracción. En algunos casos, ¿no? Se dice que para evaluar un límite al infinito se divide entre la mayor potencia. La mayor potencia acá es x. Tú estás pensando quizás, pero ¿por qué no puede ser x cubo, no? Porque si tú le sacas raíz cúbica a x cubo, me da x. Entonces la mayor potencia va a ser x. Entonces vamos a dividir tanto al numerador como al denominador entre x. De tal manera que me quedaría de la siguiente manera. Límite cuando x se aproxima al más infinito sería raíz cúbica de 8x al cubo más x al cuadrado menos x al cubo más x al cuadrado, todo entre x. Estoy dividiendo entre la mayor potencia que es x. Bueno, acá está x, está acá. También lo voy a dividir entre x. Y la expresión no se ha alterado, porque al final se simplifica y sigue siendo lo mismo. Ahora, yo sé que por fracciones, esta x pasa a dividir a este término y esta x pasa a dividir a este término. ¿Mm? Tendría límite cuando x se aproxima al más infinito raíz cúbica de 8x al cubo más x cuadrado sobre x, ¿no?
menos raíz cúbica de x al cubo más x cuadrado sobre x. Todo esto entre x da como resultado 1. Da como resultado 1. Ahora, lo que yo busco, ¿no? O lo que se busca acá es que aparezca un número, ¿no? Que aparezca un número en el numerador y abajo que aparezca x, ¿no? Un número y abajo que aparezca x. Para poder aplicar la propiedad, ¿no? Entonces, si nosotros continuamos desarrollando, límite cuando x se aproxima al más infinito, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta x la vamos a ingresar dentro de la raíz. Entonces, yo para ingresar dentro de la raíz, lo multiplico por el índice de la raíz, que en este caso es 3. O sea, esto lo paso adentro como x al cubo. Si fuera x raíz cuadrada, pasaría como x cuadrado. ¿Qué quiere decir, no? El 1 ya no tiene nada que ver ahí, ¿no? Porque todo número dividido entre 1 me da lo mismo. Entonces, esto me va a quedar raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica de 8x al cubo. Eso no pasa nada porque está dentro de la raíz, más x cuadrado. Y esta x al ingresar, ingresa, ya te dije, como x al cubo. Multiplicando el exponente de x, que es 1 por 3, 3. Menos raíz cúbica de x al cubo más x al cuadrado sobre x al cubo. Entonces, digamos desarrollando, sería límite. Va a quedar acá límite cuando x se aproxima al más infinito de raíz cúbica. Esta x al cubo, ¿no? Esta x al cubo pasa a dividir a cada uno de los términos. Voy a ponerlo acá, 8x al cubo sobre x al cubo más x al cuadrado sobre x al cubo menos raíz cúbica de x al cubo sobre x al cubo más x al cuadrado sobre x al cubo. Ahora sí vamos a simplificar. Aquí simplifico x cubo, acá simplifico x cuadrado, x cubo, acá simplifico el x cuadrado y me va a quedar como resultado lo siguiente, ¿no? Límite cuando x tiende a más infinito de raíz cúbica. Aquí me queda 8. Aquí me queda 1 entre x.
menos raíz cúbica. Aquí me queda 1, ¿no? Porque x cubo entre x cubo se elimina, me queda 1. Y aquí me queda 1 entre x. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿No? Todo lo que se ha hecho, ¿no? Es para que en el problema aparezca esto, ¿no? Esta fracción. Porque yo sé que 1 entre x, cuando x toma una cantidad grande, este 1 entre x es igual a 0. Y me lo dice, ¿no? Lo dicen los teoremas. 1 entre x, cuando x tiende al infinito, es igual a 0, ¿no? Entonces, ahora sí yo puedo decir, aplicando los teoremas de los límites, este es igual a 0 y este es igual a 0. Por lo tanto, me quedaría raíz cúbica de 8 menos raíz cúbica de 1. Raíz cúbica de 8 es 2, ¿no? Raíz cúbica de 1 es 1. 2 menos 1 sería 1, ¿no? Sería 1. Entonces, esa es la forma como se puede determinar un límite cuando se aproxima a más infinito. Vamos a copiar otro problema. Un momento. Bueno, en ese problema, ¿no? Me dicen límite cuando x tiende al más infinito de x por raíz de x cuadrado más 1 menos x. Aparentemente yo no puedo dividirlo entre x aquí, ¿no? Antes de dividirlo, lo tengo que racionalizar, ¿no? ¿Qué pasaría si lo divido entre x, ¿no? Divido entre x y acá le pongo x porque no se altere, ¿no? X por x me va a quedar x cuadrado, ¿no? Puede ser que salga, ¿no? En todo caso, lo que voy a hacer es racionalizar, porque ahí veo una raíz cuadrada. Y voy a racionalizar. Aquí la solución sería, primeramente, racionalizar, ¿no? Límite cuando x se aproxima al más infinito de x por x cuadrado más 1 menos x. Como es una raíz cuadrada, lo puedo racionalizar como x cuadrado más 1 más x en el numerador y en el denominador también. X cuadrado más 1 más x. La parte del numerador sabemos que es el primer término, x cuadrado más 1 elevado al cuadrado menos el segundo término, que da como resultado acá, bueno, acá se va a eliminar, x cuadrado más 1 menos x cuadrado va a quedar simplemente 1, ¿no? Entonces nos va a quedar de esta manera, límite cuando x tiende al más infinito, ha quedado 1, ¿no? 1 por x, simplemente es x, ¿no? Porque acá hay una x. En el denominador ha quedado x cuadrado más 1
más x. Ahora, como ya tengo un numerador y un denominador, ahí sí puedo dividir entre la mayor potencia. La mayor potencia es x, ¿no? Entonces lo vamos a dividir todo entre x. Voy a volver a copiar esto. Límite cuando x tiende a más infinito, x entre x. Línea x cuadrado más 1 entre x directamente a x entre x. Al final la expresión no se ha alterado porque esta x se elimina y me queda lo que tenía anteriormente, ¿no? X entre x sabemos que es 1, ¿no? X entre x sabemos que es 1. Se nos va a quedar límite cuando x tiende al más infinito de 1 entre, aquí voy a poner una sola raíz de frente, y esta x que ves aquí lo voy a ingresar dentro. Ya sabemos que para ingresar multiplico el exponente de x por el índice que es 2, porque es una raíz cuadrada, ¿no? Ingresaría como x al cuadrado más 1, ¿no? Límite cuando x tiende al más infinito de 1, ¿no? Y esa x cuadrado que está dentro de la raíz lo paso a dividir. X cuadrado entre x cuadrado más 1 entre x cuadrado más 1. Sería el límite cuando x tiende al más infinito de 1. Aquí me va a quedar, bueno, acá simplifico. 1 más 1 entre x cuadrado más 1. Y aplico la propiedad, ¿no? Aplico el teorema de los límites. ¿Qué dice el teorema de los límites? Dice que cuando 1 entre x, en este caso al cuadrado, cuando x tiende al más infinito, 1 entre una cantidad infinita y todavía elevado al cuadrado, esto es 0. Pues como resultado, voy a tener 1 raíz de 1 más 1. Y raíz de 1 es 1 más 1, 2, ¿no? Y esa sería la respuesta. Sería la respuesta a los límites al infinito. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta con los temas que hemos analizado hoy día?